que corresponde hoy día. A ver, atiendan, por favor, escuchen. Ya acabó la hora de conversar por del pasillo. Vamos a hablar hoy día acerca de la formación de la cara, ¿ya? La embriología, la génesis, cómo es que se forma ese macizo facial que todos tenemos, algunos más agraciados que otros. Y es porque en el proceso de la formación de repente ha habido más armonía, más equilibrio entre los procesos que tienen que ver con este macizo facial, ¿ya? Y en algunos casos han visto malformaciones, es porque en estos procesos han habido alteraciones a la hora de la fusión, ¿ya? De los procesos se producen, por eso las alteraciones o malformaciones. Muy bien, entonces, embrionariamente, la cara comienza su formación a la cuarta semana. No se olviden, cuarta semana, miren cuántas estructuras se forman a la cuarta semana o a finales de la cuarta. A la cuarta semana de ahí se forma el aparato branquial, ¿se acuerdan? A fines de la cuarta se forma la lengua. No todas las estructuras, la organogénesis de cara y boca se están dando de manera, se puede decir, simultánea. No es que es una cosa primero, no, paralelo se está dando. ¿Ya? Entonces, vean que la cara comienza su formación en la etapa embrionaria, donde la cara o el macizo facial tiene una forma no humana. Pueden ver acá en esta imagen, no parece un monstruito, así somos todos, ¿no? ¿Recién llegas? Ya, grande. Y el delegado tiene que ser el primero. Jaime, yo te quiero ver acá adelante la próxima vez. 20, ¿cómo no? Mande, le quiero ver acá. El delegado tiene que estar acá, adelante. Ya, entonces, la formación de la cara, como pueden ver, comienza en etapa embrionaria, más o menos a la octava que termina el periodo embrionario, ya el aspecto de la cara va siendo más humano. O sea, yo estoy hablando de la etapa fetal, ¿no? Ya va cambiando, ¿no? De tal manera que al nacimiento ya la cara tiene este aspecto. Embrionariamente tiene este aspecto. Y vean ustedes cómo hay formaciones o unas pelotas, unos engrosamientos llamados protuberancias, procesos, que son condensaciones mesenquimatosas o ectomesenquimatosas que van a constituir la cara. Esta es una vista frontal. Y vean ustedes, ¿no? A la cuarta semana, inclusive todavía está presente esta membranita que se llama membrana bucofaríngea. Esa membrana debe desaparecer sí o sí a finales de la cuarta. A medida que avanzan los días, vean ustedes cómo estas bolitas que parecieran que fueran nuestros ojos, pero no lo son, se engruesa encima de él en forma de herraduras. Se están formando otros procesos más. Y vean cómo esta estructura engrosada en la parte media se tiene que ir fusionando en la línea media. De tal manera que en esta parte se va a formar la región nasal. Y miren, ya se va distinguiendo la región frontal, ¿sí o no? Y se va distinguiendo la parte bucal. Miren la boca, la forma de la boca en esta etapa, ¿no? Es una boca bien grande. Si se dan cuenta, aquí ya está presente, esto que ven acá es el proceso maxilar, esto que ven acá es el proceso mandibular. ¿De qué arco? Primer arco. Repito, proceso maxilar, proceso mandibular tiene el primer arco. Esta frente o este proceso que ven acá viene, ¿se acuerdan del prosencéfalo que se curvó, se plegó? Es necesario que haya plegamiento. Es necesario que el neuroporo superior se cierre del tubo neural, se tiene que cerrar. El prosencéfalo prolifera hacia la región ventral y en una vista frontal, miren el prosencéfalo que va a dar origen a este proceso que se llama proceso frontal. ¿Está bien? Es gracias a la proliferación del prosencéfalo hacia la parte ventral. Y miren cómo en el proceso frontal se están formando estas estructuras en forma de herradura que ya le pondremos el nombre adecuado, ¿ya? Y así, quiero que observen una cosa. Si este es el primer arco que da origen al proceso maxilar que estoy señalando y al proceso mandibular que está acá abajo, el primer arco, y esto de acá sería el segundo arco. ¿Qué cosa creen que sea esto? ¿Qué cosa hay entre el primer y segundo arco? La primera hendidura. ¿Se acuerdan de la primera hendidura? ¿A qué da origen la primera hendidura? Al oído externo o al conducto auditivo externo. Oído externo, muy
Muy bien. Pero el conducto auditivo externo no está libre. Tiene esto. ¿Cómo se llama esto? La oreja. El pabellón auricular. El pabellón auricular. ¿Está bien? La oreja. La oreja, ahí se ve claramente cómo se forman 1, 2, 3 pelotitas que vienen del primer arco. Y 1, 2, 3 pelotitas que vienen del segundo arco. Esos son los tubérculos auriculares. Estos tubérculos son 6, 3 de la proliferación del mesénquima del primer arco y 3 de la proliferación del mesénquima del segundo arco. Se van a fusionar y van a comenzar a hacer esto. Van a girar. De tal manera que estos 3 van a estar para la parte anterior y estos 3 giran para la parte posterior y luego tienen que subir. Miren en qué posición están. Esta es la zona del cuello. Nuestras orejas y el conducto auditivo están casi a nivel del cuello, embrionariamente. Por el proceso de migración, todo esto gira y tiene que subir a los lados laterales, o sea, a su posición definitiva. Entonces, esta imagen nos permite apreciar eso, ¿no? Ver realmente cómo el primer arco y el segundo arco contribuyen, su proliferación de su mesénquima contribuye con la formación del pabellón auricular que rodea el conducto auditivo. ¿Está bien? Estamos recordando. Muy bien, entonces ya vemos que la formación de la cara, ¿no?, tiene que ver mucho con los procesos, que son el número de 4. Ya ustedes han visto al estomodeo boca primitiva, a la cuarta semana está rodeado por todos estos procesos. Ya hemos dicho que los procesos son condensaciones ectomesenquimáticas. El primer proceso grande, único, impar es este, que se llama frontal. ¿De dónde viene? De la proliferación del prosencéfalo hacia la parte ventral. Esta es una lista frontal. ¿Está bien? El impar grande es el proceso frontal. Y vean ustedes, rodeando el estomodeo, tenemos el proceso maxilar en amarillo y el proceso mandibular en celeste. ¿De dónde viene? Del primer arco, del mesénquima del primer arco. ¿Está bien? Ahí está el origen de la cara. Aunque no lo crean, esta va a ser la futura cara. Aquí está el estomodeo, limitado hacia arriba por el proceso frontal, lateralmente está limitado por los procesos maxilares e inferiormente está limitado por los procesos mandibulares. Cuarta semana, ¿ya? Muy bien. Hemos dicho que para que se forme la cara y la boca, ¿no?, es necesario que se forme un buen aparato branquial. En este caso también estoy hablando específicamente de los arcos. Entonces, recuerden ustedes que el prosencéfalo que ha migrado va a dar origen a parte de la cara, a la región frontal, a la región nasal, pero el resto viene del primer arco. Entonces es importante saber que el prosencéfalo está actuando, está contribuyendo de una manera especial en la formación de este macizo facial. ¿De qué manera? Soportando de manera mecánica. Brinda un soporte mecánico al prosencéfalo. ¿Por qué? Porque de alguna manera sostiene también a esta parte que está acá, que vendría a ser la cresta neural, y la cresta neural tiene que emitir células, llamadas células de la cresta neural, para que se puedan dirigir hacia el aparato branquial. ¿Está bien? Hacia específicamente el mesénquima de cada arco branquial. En especial, a nosotros nos compete el primero y el segundo arco branquial. ¿Está bien? Entonces, para que suceda esta migración de las células de la cresta neural, se tienen que dar señales moleculares, genéticas, como por ejemplo la aparición o la formación de un gen que se llama el Sonic Hedgehog, SHH, es muy importante. Entonces, ¿quién promueve la liberación de ese gen? El negro ectodermo del prosencéfalo. Promueve la liberación. ¿De qué? De este gen. Y este gen va a actuar sobre esta cresta neural para que la cresta neural pueda producir la cantidad y la viabilidad de estas células de la cresta neural. Si no hay este gen, no hay cantidad o no hay formación de células de la cresta neural. Y si no hay cresta neural o células de la cresta neural, ¿qué cosa va a pasar con nuestros arcos? Va a haber una deficiencia en su formación. Porque cada arco tiene derivados. Entonces ahí vienen las patologías o malformaciones.
Ese gen actúa a ese nivel. Ese gen SHH tiene que ver con la viabilidad de las células y la proliferación de las células ¿de quién? De la cresta neural. ¿Ya? Pero hay otros genes, hay otros factores que tienen que ver con la formación de cara. En la cara tenemos, en la cavidad bucal, vamos a hablar de la cavidad bucal, tenemos epitelio. Hemos visto que toda la boca está revestida por epitelio. Ese epitelio y el mesénquima que está abajo, o ectomesénquima, ¿se acuerdan? Forman la mucosa. Entonces, para que se formen diferentes órganos, ya hemos visto en el caso de glándulas, por ejemplo, hay una interacción epitelio-mesénquima, ¿no es cierto? Igual vamos a ver en odontogénesis, interacción epitelio-mesénquima. Entonces, a nivel genético también hay otras moléculas que se tienen que expresar para que se forme la cara. Apunten ahí lo tengo apuntado, no sé si lo he apuntado ahí. Tenemos al factor de crecimiento fibroelástico y a la proteína morfogénica BMP, así en inglés está. Factor de crecimiento fibroelástico 4 y este es el 2. Estos dos factores, ¿no?, son señales que los epitelios de la boca tienen que liberar. ¿Para qué? Para que le ordenen al mesénquima y para que los dos interactúen y ese mesénquima, sobre todo del primer arco, en este caso que es nuestra área, el mesénquima del primer arco comience a proliferar. Porque si no hay proliferación del mesénquima o ectomesénquima de nuestro primer arco, no van a haber derivados normales. ¿Está bien? Miren, o sea, todo empieza de la cresta neural. La cresta neural, con ese factor o ese gen, las células se hacen viables, aumentan en cantidad y pueden salir de ahí al aparato, a los arcos, ¿no es cierto?, al mesénquima. Pero en el mesénquima, el epitelio que rodea la cavidad bucal también tiene que ver entonces con la formación de otros factores, como el factor de crecimiento fibroelástico 4 y la proteína morfogénica ósea, tiene que ver también con ese mesénquima, ya específicamente del primer arco braquial. Ese que está ubicado justamente en el proceso maxilar, el mesénquima que está acá, y en el proceso mandibular. Entonces, esos dos factores, el factor de crecimiento fibroelástico y la proteína morfogénica ósea, están ahí en el epitelio y van a hacer que el mesénquima de cada proceso maxilar y mandibular comiencen a proliferar y comiencen a formar las estructuras y los derivados tanto duros, o sea, óseos, tanto duros como blandos, por ejemplo, músculos, epitelios, huesos, cartílagos en cuanto a la textura. ¿Ya? Entonces vean ustedes la importancia de esas moléculas. Muy bien. Dijimos que el primer arco para nosotros es muy importante. El primer arco también se subdivide en dos, ya hemos visto, en el proceso maxilar y el proceso mandibular. Esta es una vista un poquito sagital frontal, ¿no? Esta es la prominencia frontal, el estomodeo, y aquí estaría el segundo, el tercero, para abajo, el tercer, cuarto arco branquial. Entonces es importante, ¿no?, tener en cuenta que estos procesos a esta edad embrionaria ya están presentes en boca y más tarde se van a diferenciar en todas las estructuras que ya sabemos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se forma la cara? El primer signo, perdón, la nariz, el primer signo que me determina que va a aparecer esta región nasal es la formación de la placoda nasal. La placoda nasal, también llamada olfatoria, es un engrosamiento de este negro ectodermo. Recuerden que este es el proceso frontal. En el proceso frontal se producen dos engrosamientos a cada lado. Entonces, si yo les pregunto qué cosa es una placoda, es un engrosamiento del negro ectodermo a nivel del proceso frontal. Estas placodas lo que van a tener son terminaciones nerviosas y se relacionan con los órganos de los sentidos. En este caso, esta placoda nasal se relaciona con el sentido del olfato. ¿Ya? El sentido del olfato. Porque más tarde, cuando ya termine la formación de la región nasal, esta placoda va a constituir lo que ya vamos a ver en práctica
está la mucosa olfatoria, específicamente el epitelio de la mucosa olfatoria que se encuentra en la cavidad nasal, ¿se acuerdan? En la parte del techo, ¿está bien? Entonces más tarde será el epitelio olfatorio. Vean cómo en un embrión de 5 semanas, en ese proceso frontal, aparecen en la parte media lateral dos engrosamientos que se llaman placoas nasales. Esas placoas nasales, ¿no?, comienzan a hundirse. Miren cómo se empiezan a hundir. Y al hundirse, encima de ellas se empieza a engrosar. Miren cómo se engruesa el tejido que está del proceso frontal, se engruesa en forma de una herradura a cada placoa. Cuando la placoa se invagina o se hunde, pasa a denominarse fosita nasal. Entonces, primero la placoa se invagina, se hunde, se forma la fosita nasal, que más tarde serán las fosas nasales, más tarde. Entonces estamos viendo que además encima de la fosita vemos un engrosamiento, ¿no? Aparecen otros procesos que acá se ven más claros. Miren, fosita nasal, un engrosamiento hacia la línea media que se llaman procesos nasales internos, otro engrosamiento hacia la parte externa, procesos nasales externos. Nasales, ya, entonces quiere decir que ahí se va a formar la nariz. En algunos libros van a encontrar a los nasales internos como proceso nasomediano. ¿Por qué? Porque en el desarrollo, los nasales internos, que son 2, al final tiene que ser 1 nada más. Entonces a veces le llaman proceso nasomediano. Ya, cualquiera de los dos nombres vale. Entonces, la idea es que los nasales internos, con el desarrollo, comiencen a fusionarse primero. Miren, se van a empezar a unir desde la parte de arriba hacia abajo. Estos procesos que ven acá abajo, ¿cómo se llaman? Procesos. Ahí está, procesos serenal. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este proceso que está acá? Que ya empezó a fusionarse. Mandibular. Por eso que el proceso mandibular ya a la 5ª semana ya comenzó, ya está, miren, le falta solamente un poquito. ¿Ya? Y miren acá arriba, la fosita nasal, el orificio, internamente se ha metido la placoa. Como esto va a ser la fosa, más allá adentro se va a formar la cavidad nasal, y en el techo de la cavidad nasal esa placoa dará origen a la mucosa olfatoria, específicamente a su epitelio. Si se dan cuenta, aquí hay un espacio negrito, ese es el estomodeo, la boca, ¿no? Los nasales internos tienen que fusionarse primero. Y esto se llama nasal externo. Este nasal externo también va a formar parte de esa región nasal, como vamos a ver aquí. Entonces, a la 5ª semana, ¿qué se ha formado? La placoa. Comienza la formación de la nariz con la aparición, el signo característico es la aparición de la placoa. La placoa se hunde, se forma la fosita. Aparecen otros procesos más. O sea, además que hay el proceso frontal, procesos maxilares, procesos mandibulares, aparecen otros procesos llamados nasales. Aparecen los nasales internos y los nasales externos. ¿Ahí estamos? Ya estamos. Miren, ¿qué pasa a la 6ª semana? Como les decía, los nasales internos tienen que unirse. Al final tiene que haber solamente un proceso nasal interno. Por eso es que algunos autores le llaman proceso nasomediano. ¿Ya? Entonces, la unión comienza en la parte de arriba, ya terminando la 5ª, miren, empieza acá, y luego tiene que finalizar en la parte final o inferior, ¿no es cierto? Como acá. ¿Se dan cuenta? Aquí ya se ha unido desde arriba y todavía le falta este pedacito, pero estamos en la 6ª. La parte inferior de los nasales internos cumple un rol muy importante para nosotros. La parte inferior, cuando se une de los nasales internos, estos pedacitos, se ha formado una estructura importante para nosotros. Esa estructura que se forma se va a llamar segmento intermaxilar. Miren, los nasales internos a la 6ª semana deben de unirse. Se han unido de arriba. Aunque no lo crean, esta parte que se ha unido va a dar origen al dorso de la nariz, a la punta de la nariz
a la columela de la nariz, que es la columela, es la parte de la nariz que separa las dos fosas. La columela, ¿ya? Hasta ahí estamos. Hasta ahí se ha formado. Pero falta este pedacito inferior. ¿Qué creen que va a dar? ¿A qué creen que va a dar esa partecita? Cuando se fusiona. ¿Qué falta? Mira, ha formado dorso de la nariz, punta, columela. ¿No? Falta este pedazo, esto de acá. ¿Cómo se llama esto? Del labio, esto. ¿Cómo se llama esta parte media del labio? Filtrum. O surco subnasal, ¿no? Pero ese origen o ese derivado ya es parte del segmento intermaxilar. ¿Está bien? Repito nuevamente. La parte inferior de los nasales internos se va a unir, pero no todavía acá. Han visto que la secta se ha unido solamente hasta cierto punto, dando origen al dorso, punta, columela de la nariz. La parte inferior falta. ¿A qué da origen cuando se unen esas dos puntitas? Al segmento intermaxilar. ¿Está bien? Y ese segmento tiene que ver con esta parte media. Vayan pensando, quiere decir que ese segmento intermaxilar, que es la fusión del nasal interno en su porción inferior, tendrá que ver con una parte del labio superior. ¿Ya? Ahí lo dejamos. Mientras que en la parte inferior, miren, ¿qué ha pasado acá? El proceso mandibular que ha hecho se ha recontrafusionado, ya está fusionado. Y miren lo que está formando externamente. ¿Qué creen? ¿Qué creen que sea esto? Este bordecito. ¿El labio qué? El labio inferior. Ya se formó. Por eso es que la región de la cara que se forma primerito es la región del labio inferior. Los procesos mandibulares se han fusionado y ya formaron el labio. Obviamente también va a formar la parte del hueso mandibular y todo lo demás, pero ya externamente, facialmente, se ve ya el labio inferior formado. Ahí está el estomodeo, está la boca. Pero todavía falta el famoso labio superior. No se ha formado. Miren, a la sexta semana todavía no está completo el labio superior. Esta es la causa, muchas veces, de esas malformaciones que se forman o que se dan. Por ejemplo, a nivel de tejido blando, ¿cómo se llamará cuando no? Ustedes ven acá justo en la columela, en el surco subnasal, por no unirse estos dos procesos en la parte inferior, ¿cómo se llama esa malformación? Labio leporino. Chicos, ustedes deben pedir la teoría, por lo menos tienen que revisar. Tienen que revisar el labio leporino, ¿no? Es la razón o la causa es la falta de fusión de los nasales internos en la línea media. Ahí está la razón, la causa. ¿Ya? No se han unido, ha pasado algo ahí. No ha habido la proliferación, no ha habido el crecimiento de este proceso. ¿Este proceso cómo se llama? ¿Proceso maxilar? ¿Estamos de acuerdo atrás? Sí. Entonces, miren, para que se cierre estos dos o se fusionen, es necesario que el proceso maxilar prolifere, o sea, crezca. Y al crecer desplaza hacia la línea media a estas dos porciones inferiores. ¿Qué pasaría si no hay proliferación, no hay crecimiento de ese proceso maxilar? Labio leporino. O hendidura labial media. ¿Está bien? Hendidura labial media es el nombre más científico, se podría decir, porque el labio leporino es un nombre muy popular, ¿no? Debido a que ya hayan visto ahí en el PPT por qué se le llama. Eso más adelante. Entonces lo que les quiero decir, chicos, es que el proceso mandibular ya formó el labio, ya la primera región de la cara ya está formada, la parte de acá abajo, ¿está bien? Por otro lado, como les dije, falta la formación del labio superior. Quiere decir que en el labio superior interviene un proceso nada más en su formación o más procesos. ¿Qué dice? Más de uno. Acá en el inferior
No hay problema, solamente el mandibular. Pero en el superior están interviniendo en la parte lateral del labio, lo formará este proceso que es el maxilar, pero en la parte media lo formará el segmento intermaxilar. ¿Está bien? Entonces, el segmento intermaxilar ya saben que es la fusión de los nasales internos en la parte inferior. Muy bien. Entonces falta. Ah, ya, a colores. Ahí está. Entre el proceso maxilar y este proceso que está acá, ¿cómo se llama el proceso que está de color celeste? Nasal, lateral o externo. Miren, tiene varios nombres. ¿Eh? Proceso nasolateral, proceso nasal externo. Cualquiera vale. Por otro lado, el nasal externo tiene que ver con esto que se llaman alas de la nariz. ¿Ya? Miren, ese proceso nasal lateral o externo se tiene que unir también con el proceso maxilar. Vean, acá. Embrionariamente, como no están unidos, hay un surco. Ese surco se va a llamar surco nasolacrimal. Es un surco es así, algo expuesto hacia afuera. ¿Sí? Con el desarrollo, ¿por qué se llama nasolacrimal? Porque ese surco va a comunicar a la cavidad nasal, específicamente al meato inferior, lo va a comunicar con la parte glandular del ojo que se está formando acá. Surco nasolacrimal. Comunica al saquito lagrimal del ojo con la cavidad nasal, específicamente con el meato inferior. Cuando ya se madura, ya está formado el hermano, ese surco, ya no va a ser surco, ¿qué cosa va a ser? Conducto. Por eso que cuando lloramos, moqueamos, ¿no? Ustedes lloran y sale moquito, o cuando están con gripe no la gripean, es porque tenemos esta comunicación, eso es normal. Pero embrionariamente no es conducto, es un surco así abierto. Entonces tiene que cerrarse y dentro de ese surco tiene que haber un cordón epitelial, así como las glándulas salivales, ¿se acuerdan? Ese cordón epitelial se canaliza y se convierte en conducto. El conducto nasolacrimal. Pero ahora, en esta etapa solamente es un surco. Entonces lo normal es que más tarde este con este también se fusionen. Si no se fusiona el nasal externo con el proceso maxilar, otra malformación que va a exponer este surco se va a exponer al medio externo. Imagínense, acá abierto a medio externo, ¿no? Son malformaciones, porque no ha habido una buena fusión. Es un mecanismo de fusión, ¿ya? Acá se está formando el pabellón auricular. Bueno, hablando del segmento intermaxilar, que se va a formar por la fusión de los nasales internos en la parte inferior. Cuando se unen los nasales internos en la parte inferior, se va a formar, les dije, el segmento intermaxilar. Pero el nasal interno no solamente se une superficialmente para dar el filtro, no. También se hunde hacia la boca y va a formar nuestro paladar primitivo o paladar primario. Ese paladar chiquito, no sé si ustedes en anatomía han visto esto. Aquí está la naricita, ¿no es cierto? El labio, bueno, sí, y acá vamos a ver el rafe y acá un agujero palatino anterior. Este pedacito, miren, acuérdense que esta parte de quién viene, de la fusión de los nasales. Este es el labio, ya para que se ubique. Nasal interno se unido forman la correa del labio. Acá está. Se va hacia la boca y forma esto, que se llama paladar primario. También. Y además de eso, esa fusión de los nasales internos van a formar o tienen que ver con los 4 incisivos y la parte gingival. Por eso que a todo esto se le llama segmento, el segmento intermaxilar. Todo esto es el segmento intermaxilar, pero es producto de la fusión de los nasales internos hacia la parte inferior. Entonces, esa fusión da, repito nuevamente, al segmento intermaxilar, que está constituido por el filtro labial, por los 4 incisivos por su gingiva y por el paladar primario. Eso es el segmento intermaxilar. En una boca ya, miren, en una boca que recién se va a formar,
lo primero que aparece a la sétima semana, perdón, más o menos, después de la sexta, a fines de la sexta, empezando la séptima, ya comienza la formación. Acuérdense que se tienen que fusionar los dos nasales internos, van a formar ya el labio superior y la parte media, y hacia la boca, esa unión también va a formar ese paladar primario. Y acá se van a formar los 4 incisivos con su gíngiva. Entonces, el filtro, que es la parte media del labio, paladar primario, los 4 incisivos y su gíngiva son componentes del segmento intermaxilar. Y el segmento intermaxilar se formó por la fusión de los nasales internos en su parte superior y inferior. ¿Está bien? Cuando la boca ya se forma, tenemos este paladar primario, este es el techo. Y esto que está acá, si hay un primario, tiene que haber un paladar secundario, ¿no es cierto? Embrionariamente, hay un momento en la vida, ¿no?, del embrión, que estamos así, no hay techo completo. Hay una tremenda comunicación de la boca con lo que es la cavidad nasal. Solamente hay esto, paladar primario. Entonces, tiene que avanzar las semanas para que comience el proceso de formación del resto del techo de la cavidad bucal. ¿Ya? Para eso se refiere para formar el paladar secundario. ¿Qué sucede entre la séptima y octava semana? Ya comienza la fusión de los procesos maxilares con el segmento intermaxilar. Ya sabemos qué es el segmento intermaxilar. Vean cómo el proceso maxilar va a ir proliferando y va a empujar a los nasales internos y los van a unir. Aquí es el miedo y se formó el filtro, que es la parte media del labio. Y el resto del labio, la parte lateral, viene de los procesos maxilar. Entonces quiere decir que la región del labio superior es después, es posterior. Se puede decir que la región del labio superior es la última región de la cara que se forma por la fusión de los procesos maxilares con el segmento intermaxilar. Externamente ya está formado, ahí está. Pero todavía no vemos por adentro la boca, ¿no? Falta el techo. Entonces, por otro lado, el proceso nasal externo se fusiona también con el proceso maxilar, ¿no? Se fusionan bonito, ¿no? Formándose, ahora ya fusionados, se forma dentro de ellos, se forma el conducto nasolacrimal. ¿Ya? Ya no existe el surco, ya fue. ¿Ya? Entonces este surco, ¿no? El primero era un surco, luego se transforma en un cordón. En el cordón se canaliza, se forma el conducto nasolacrimal y este va a unir justo lo que les digo, el saco lagrimal del ojo, ¿no?, del ojo, con el meato inferior de la cavidad nasal. ¿Hasta ahí estamos? Me dicen la hora ya. ¿Pero tengo una pregunta? Sí, ajá. Morfológicamente, ¿cuál es la diferencia entre un cordón y un conducto? El cordón es un cordón. Ya, muy bien. El cordón es epitelio. Ustedes recordarán cuando hicimos formación de las glándulas salivales, el epitelio se ha invaginado, se engruesa y se ramifica, ese es cordón. Entonces, igualito ahí, primero había un surco, ¿no? Un surco entre el proceso maxilar y el nasal externo. Aquí hay un surco, pero en el surco aparece un cordón epitelial. El cordón se engruesa y luego se canaliza. Con la fusión ya definitiva del nasal externo con el proceso maxilar, se cierra ese surco y como el cordón se ha formado, se comienza a canalizar, ahí recién se forma el surco, el conducto, perdón. Primero es surco, ¿no? Se fusiona, se forma un cordón internamente, un cordón epitelial que se canaliza y se convierte en conducto nasolacrimal, que es lo que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos el conducto nasolacrimal. Comunica el ojo o el saco lagrimal del ojo con la cavidad nasal, específicamente con el meato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ya. Entonces, como pueden ver, finalizando ya la octava semana, la cara ya tiene un aspecto más humano. Pero lo que sobresale más es esta parte frontal, es que el encéfalo en este momento es, digamos, esta región es más, crece mucho más por el crecimiento rápido también del tejido nervioso, ¿no? Más cabezón, más cabeza esta parte de acá que esta parte de la carita, ¿no? Pero ya tiene un aspecto más humano. Los ojos han migrado a su posición definitiva
Las orejas que se hicieron acá, formándose más acá abajo, han subido su posición. Ya tienen un aspecto, ya en la etapa fetal se puede decir que la cara ya tiene un aspecto más humano. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Muy bien. Miren el embrión, miren la cabeza, la parte frontal, ¿no? Bastante voluminosa en relación a las estructuras que se están formando en la cara. Es así como se forma la región del labio inferior, superior, ¿no? Y algo que tienen que notar es que la parte del proceso frontonasal, ahí nada más por el dibujo y por el color pueden ustedes visualizar que está dando origen a la región frontal, en la frente, está dando origen también a lo que es la cavidad orbitaria, pero la parte superior, ¿sí? Va a dar origen a la raíz y al puente nasal. ¿Quién da origen a eso? El proceso frontal. Por otro lado, el naso mediano, o mejor, porque ahorita ya solamente es uno, ¿no? O nasales internos, ya pues fusionado. Me gusta decir naso mediano cuando está unido. El naso mediano está dando origen al dorso, les decía, el dorso es esta parte. A la punta de la nariz, a la columela, está dando origen, el naso mediano, ¿no? Pero recuerda que está dando origen también al segmento intermaxilar. ¿Está bien? El naso mediano da origen, repito nuevamente, al dorso, punta, columela y al segmento intermaxilar que tiene que ver con el filtrum labial, con los cuatro incisivos conjuntiva y el paladar primario. ¿Ya? ¿Está bien? El proceso maxilar, por otro lado, ¿no? Tiene que ver con el hueso maxilar, obviamente, ¿ya? Tiene que ver con el labio superior también, pero solamente en la parte lateral, ¿sí? La parte lateral. Tiene que ver con la cavidad orbitaria, pero en la parte inferior, entre otros huesos más, como son los malares, también forma parte de la parte cigomática. El proceso nasal externo estaría dando origen a las alas de la nariz. El proceso mandibular estaría dando origen aquí al labio inferior completito y también estaría dando origen al hueso mandibular. Algo que tienen que notar acá, chicos, es esto. ¿Cómo se llama esto? En negro. La cavidad, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama acá? ¿Qué ha pasado? ¿Qué creen que ha pasado ahí? Porque acá está grande y acá está más chiquita. ¿Quién se ha unido con quién? Tiene que fusionarse. ¿Quién se ha fusionado? Lateralmente se han fusionado. Exacto. Los maxilares con los mandibulares. Los procesos mandibulares y los procesos maxilares tienen que fusionarse también, lateralmente a ambos lados. Y eso van a definir el tamaño de la boca. La falta de fusión adecuada puede producir una macrostomía, que es boca grande, ¿no? Es cuando no hay mucha fusión, cuando la fusión no es adecuada, pero si es mucha la fusión, microstomía, boca pequeña. Entonces está en función a los procesos maxilares y los mandibulares lateralmente. Recuerden que estos procesos internamente están formando los carriles mandíbulas, tanto hacia arriba como hacia abajo, los respectivos procesos. Ahí tienen un resumen, ¿no? de las fechas en las que se van a fusionar los procesos. Los procesos que se fusionan muy tempranamente son los mandibulares. ¿Ya lo han visto? Podemos decir que es la quinta semana que ya comienza su proceso. Los nasales externos con el proceso maxilar a fines de la sexta. Los nasales internos comienzan su fusión, recuerden, a la sexta. El proceso maxilar con el segmento intermaxilar entre la séptima a la octava semana de desarrollo intrauterino. ¿Hasta ahí estamos? Ese es un resumen, ¿ya? Miren, ahorita todos son surcos. Ahora, tiene que haber algo, un mecanismo que permita la fusión de esos procesos. Esos procesos que estoy mencionando, no es que este proceso esté separado, por ejemplo, de este, no es que estén así, por ejemplo, un proceso acá y otro acá, no, y que hay un hueco grande acá, no. Están unidos, pero hay un surco. Exacto, así es. Entonces tiene que haber un mecanismo para que se fusionen los procesos faciales. Si hay una alteración en esos mecanismos, ahí vienen las malformaciones. Por ejemplo,
Si no se une el proceso maxilar adecuadamente, o sea, si no hay una buena fusión con este proceso nasal externo, hendidura facial oblicua. Ya vamos a ver la imagen. Entonces, la fusión para este tipo de procesos, repito nuevamente, no es real en realidad. Es una fusión aparente, así se llama fusión aparente. Real será cuando los procesos están así, recontra separados, y tienen que afrontarse, y como cada proceso tiene epitelio revestido, los epitelios tienen que romperse por apoptosis, y el mesénquima de este proceso y el mesénquima del otro proceso tienen que unirse. Ahí sí hablamos de fusión real. Entonces lo que tenemos que saber es en qué parte, en este caso de nuestra cara o boca, se da una fusión aparente o una fusión real. ¿Ya? Tiene que haber una buena fusión entonces. Muy bien, esta es la evolución, cómo va a evolucionar la cara, desde la etapa embrionaria hasta entrar más o menos a la etapa fetal, a la octava semana ya estamos entrando a la fetal. Ya el aspecto o los órganos están ubicando su posición. Miren la posición del pabellón auricular, ¿no? Bien hacia abajo, debajo de la mandíbula prácticamente acá, y miren cómo se eleva, y los lóbulos que estaban paralelos, ¿no? Comienzan a girar, se hacen verticales y giran y suben a su posición definitiva. Esa es la evolución de nuestra cara en la etapa embrionaria. Ya para entrar a la etapa fetal, como dije, ya tiene un aspecto más humano. Bueno, ya hablamos de los derivados. Esto es eso, el proceso frontal queda la parte de la cara, la frente, no se olviden, la parte de la órbita superior, la raíz y el puente de la nariz, los nasales internos o nasomedianos al dorso, punto, columela, y también al segmento intermaxilar, que ya saben sus componentes, ¿no? Los procesos maxilares, los procesos mandibulares, eso ya lo saben. Ahora, hablar de la boca es hablar de ese espacio que se forma cuando se producen los plegamientos, cefalocaudal o lateral o transversal. Tiene que haber sí o sí el plegamiento. Recuerden que el prosencéfalo se va hacia la parte ventral y da una impresión de que hay formación del primer arco, pero hacia abajo está la evidencia cardíaca, ¿se acuerdan? Ya esa imagen ya la hemos visto, ya no la voy a poner. Pero hay un espacio ahí chiquito que se llama estomodeo. Ese estomodeo es superficial y en el fondo está la membrana bucofaríngea, sí o sí, que debe luego desaparecer. Entonces, hablar de la cavidad bucal es hablar de un techo, piso y paredes laterales. Vamos a hablar entonces, primero que nada, ya les dije, el estomodeo tiene que formarse primero. Miren cómo se ha curvado, se ha plegado el embrión, y aquí está el estomodeo. El fondo de la membrana bucofaríngea en el estomodeo, recuerden que la membrana tiene una capa que mira hacia acá afuera, del ectodermo, y la capa de la membrana bucofaríngea hacia adentro, ¿qué origen tiene? La parte epitelial, al endodermo, porque ahí está el intestino faríngeo. Entonces, aquí vemos la membrana bucofaríngea. Ya distinguimos, ¿no? A la cuarta semana ya hemos dicho que se distinguen las protuberancias o mamelones o procesos faciales, ¿no es cierto? Esta membrana bucofaríngea tiene que romperse. Al romperse, ese estomodeo se profundiza un poquito más y ya se define la zona que será toda la cavidad bucal propiamente dicha. Quiero que tengan en cuenta que la zona de la membrana bucofaríngea ya en una cavidad propiamente dicha, más o menos estaría ubicado donde está la vela igual, el agujero ciego. Esa zona es la zona donde estaba la membrana bucofaríngea. Por eso, que si ustedes se dan cuenta, de la vela igual para atrás, los epitelios derivan del endodermo, porque ahí era la parte de la capa de la membrana bucofaríngea endodérmica. Y de esa zona de la vela igual para adelante, toda la boca me refiero, el epitelio deriva ¿de dónde? Ectodermo. ¿Ya? Entonces, es importante tener en cuenta también que en esa boca primitiva, hacia lo que es el techo, a esa edad, en ese momento de la vida, se forma una invaginación. En el techo, entre comillas, ¿no? Porque hay un techito ahí, con una membranita, también hay una membrana que separa la boquita de su modelo con la cavidad nasal, que es otra membranita. Y en esa membranita hacia arribita, que es un techito virtual, se forma una invaginación, ¿no? Quiero que tengan en cuenta esto.
la bolsa de Rathke. La bolsa de Rathke, ¿no?, es la estructura primitiva que va a dar origen a la adenohipófisis. Y su origen se da, ¿no?, a nivel del techo, ¿no?, de este estomodeo, boca primitiva. A la cuarta semana ya se puede vislumbrar una invaginación, ¿no?, que va subiendo hacia la base del cráneo. Y ustedes saben que la base está el infundíbulo, ¿se acuerdan? El infundíbulo, que tiene que ver con la neurohipófisis. Y luego se van a ubicar en la silla turca. Se junta con la bolsa de Rathke y da origen a la adenohipófisis. Entonces, chicos, a la cuarta semana de vida intrauterina, recuerden que el embrión ya está plegado, se formó el estomodeo, se tiene que formar la membrana bucofaringe en el fondo, ¿no? Luego va a desaparecer a finales de la cuarta, ¿sí? Y se observa en ese techito virtual, en ese techito de esa boca primitiva, la aparición de una invaginación que va a ir subiendo, la invaginación va a ir metiéndose hacia la zona de lo que sería la base del cráneo, ¿ya? Y eso va a constituir el lóbulo anterior del hipófisis, o sea, la adenohipófisis, junto con el infundíbulo. Ya a la sexta semana, ya en esta estomodeo, ya se puede vislumbrar la aparición. Miren, así no haya hueso, ya se puede ir formando el primer listón dental a partir de la sexta semana. Listón dental es el germen dental, o el diente que se va a formar. Hablar del techo de la boca es hablar de dos paladares. Ya vimos la formación del paladar primario, es lo primero que se tiene que formar, ¿no es cierto? Se unieron los nasales internos, formaron el segmento intermaxilar, y con ese segmento intermaxilar se ha formado o lo constituye el paladar. Uno de ellos es el paladar primario, ¿no? ¿Se acuerdan? El filtro y los cuatro incisivos. Ya está formado el paladar primario. Si hay un paladar primario, tiene que haber un secundario. Y con el secundario se forma el paladar duro y el paladar blando. Y completamos así todo el techo de la boca. Mientras que el paladar primario viene del segmento intermaxilar, que a su vez viene de la fusión de los nasales internos, el paladar secundario no viene de ahí, viene de, ¿cómo se llama este proceso que está acá? Que tiene que ver con el labio, la parte lateral. ¿Proceso? ¿Quién da origen al labio, a la parte lateral del labio? ¿Proceso? Maxilar. Ajá. El proceso maxilar no solamente da origen a estructuras externas. El proceso maxilar en su cara interna da origen a esto que se llama crestas palatinas. Estas dos están de color celestito verde, se llaman crestas. ¿Quién origina la cara interna del proceso maxilar? El proceso maxilar comienza a emitir unas crestas o lengüetas llamadas crestas palatinas. Algunos libros lo ponen como proceso palatino, ¿ya? Pero nosotros vamos a quedar como crestas. Miren, emiten crestas que se tienen que unir en la línea media. Se van uniendo primero acá, luego se van fusionando hacia arriba y forman todo el paladar secundario y se unieron con el paladar primario, dejando el único rezago que indicaba la separación, este espacio pequeñito que se llama agujero palatino anterior. Solamente quedó el agujero palatino anterior, ¿no?, que nos indica que antes estaban separados. Es así como se forma todo el techo de la boca. Ahora lo que vamos a ver es semana por semana. En este momento, antes de que comience la formación del paladar secundario, ¿no?, y se produzca la invaginación de la bolsa de Rathke hacia la base del cráneo, había una membranita, les decía, en el techo, el estomodeo. Esa membrana se llama membrana buconasal. La membrana buconasal viene en el corte sagital, este es el paladar primario, y ahí está la membrana buconasal. Membrana buco de boca y nasal de nariz. Es una membrana que también tiene que desaparecer, les cuento. Esta membrana buconasal, ¿no?, digamos, separa a la cavidad bucal de la cavidad nasal. Cuando se rompe la cavidad nasal con la cavidad bucal, es una sola. Se rompe y queda solamente así, el paladar primario, y todo eso vacío. Hay una comunicación
entre la cavidad nasal y la cavidad bucal. Esto que ven acá es la lengua. Este es el labio inferior, proceso mandibular, labio superior, proceso mandibular. Bueno, acá no se distingue bien porque todos están unidos. Hay una comunicación así bien notoria, ¿no? ¿Qué se denomina? Coana. Coana primitiva. La coana primitiva primaria es una coana que luego va a desaparecer cuando se forme el resto del techo de la boca. Cuando se forma el paladar secundario, miren, acá está el paladar secundario, se une con el paladar primario, se forma todo el techo. La cavidad bucal se separa de la cavidad nasal. Y la coana secundaria o definitiva se va a ubicar acá, en la zona faríngea. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que es. Normal. Entonces, la membrana bucofaríngea tiene que desaparecer, ¿no? Aproximadamente a la 6ª semana, y aparecen así las coanas primitivas. ¿No? Ahí se va a romper, y entonces comienza a formarse. Primero se ha formado el paladar primario, chicos, y luego comienza la formación de las crestas palatinas, ¿no? Como consecuencia de una proliferación de la carie interna del proceso maxilar. Ahora ya vemos las fechas. Entre la 6ª y 7ª semana, ya está formado el paladar primario. Entre la 6ª y 7ª semana, ese proceso maxilar que está acá comienza a proliferar. Esta es una vista frontal. Prolifera y produce esta punta de acá y esta punta de acá. Y en el centro o entre ambas puntitas, estas puntitas se llaman crestas palatinas, entre ellas se encuentra este órgano que también se está desarrollando, está creciendo cada vez más, que es la lengua. ¿Está bien? Entre la 6ª y 7ª semana podemos ver que las crestas palatinas se han formado por proliferación del proceso maxilar en su cara interna, ¿ya? Y en ese momento estas crestas tienen una disposición vertical u oblicua, se podría decir. ¿Debido a qué? A la interposición de la lengua. La lengua, por su crecimiento, ¿no? Por su desarrollo, está ocupando ese espacio. Y si se dan cuenta, la mandíbula, el proceso mandibular está acá todavía, ¿no? Entonces, la lengua no deja que estas puntas se afronten. Recuerden que tienen que afrontarse las dos puntas, las dos crestas, para que se forme todo el techo de la boca. Paladar duro, paladar blando. Todavía sigue ahí la comunicación boca con cavidad nasal. Igual acá en esta imagen, ¿no? El paladar primario está ahí, las crestas palatinas tienen una posición, es una vista donde no se ve la mandíbula y tampoco se ve la lengua, ¿no? Se supone que la lengua debe estar acá y eso es la coana primitiva. ¿Qué sucede? Ahí está, algo así, ¿no? Cavidad nasal, con la boca todos uno solo, el tabique acá, y las crestas tienen ubicación oblicua o vertical. ¿Qué sucede entre la 7ª y 8ª semana? La lengua va a descender. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que las crestas se eleven y se hagan horizontales, ya no verticales? Tienen que estar así. La lengua debe descender. Ese es un factor importante, ¿eh? Para la horizontalización de las crestas palatinas, la lengua debe de descender. Hay otro factor también importante. ¿Por qué va a descender la lengua? ¿Por qué? Porque el proceso mandibular, ¿no? Comienza a crecer y el proceso mandibular al proliferar va a cambiar de posición de lo que estaba ahí, baja, desciende. ¿Ya? Desciende el proceso mandibular por su rápido crecimiento y por ende la lengua también desciende al piso de boca junto con la mandíbula. ¿Me dejo entender? Hay dos factores importantes. Voy a hablar clarito. Descenso de la lengua y crecimiento rápido del proceso mandibular hacen que las crestas palatinas se horizontalicen. ¿Está bien? Esas son las dos. Existen otras razones, ¿no? Se habla mucho de que en este mesénquima, este es epitelio, este es mesénquima, hay mucho glucoaminoglicano, como por ejemplo el ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico lo que hace es capta agua. Y el agua lo que va a hacer es darle turgencia al tejido, y esa turgencia lo que va a hacer es fuerza, ¡pum!, se eleva. Pero lo que tiene que ser primero, o sea, tiene que haber de todo modo,
tiene que ver ese descenso, ese crecimiento de la mandíbula para que pueda salir la lengua. Entonces la fuerza que ejerce la urgencia de la captación de líquidos o de agua, lo que va a hacer es también ayudar o contribuir con la elevación de las crestas. ¿Qué pasaría si no se elevan? Imagínense, tremenda malformación. Entonces, aquí la lengua ha descendido al piso de boca debido al crecimiento del proceso mandibular, crece también rápidamente y desciende, ¿no? Cambia de posición, de lo que está en una posición, cambia de posición y prolifera y crece también, ¿no? Hacia el ventral y hacia abajo. Cambió de posición. Sigue existiendo esto que se llama koala primitivo. Sigue habiendo la comunicación de la boca con la cavidad nasal. Ahí está presente todavía. Ahí lo vemos, ¿no? Así vamos a ver en práctica cavidad nasal con cavidad bucal en una sola, que estas palatinas en horizontal. Séptima, octava semana, no se olviden, lengua, su posición. ¿Qué sucede entre la novena y décima semana? Ya en la novena ya podemos ver que los dos procesos o crestas ya se están afrontando, ya casi se besan. Va a llegar un momento que se fusionan así y van a formar esa sutura, se va a llamar sutura palatina, a partir de la novena a décima semana. Pero para que se fusionen, esta cresta con esta cresta están unidas, ¿cómo lo ven ustedes? Unidas de manera aparente están separadas de manera aparente o están separadas de manera real. ¿Cómo la ven? ¿Están igual que los procesos faciales? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Aquí sí hay una separación real. Entonces la unión que se tiene que dar tiene que ser una unión o fusión real. Acá sí. En cambio en la cara vimos los surcos. Ahí se va a dar una unión o fusión aparente. Acá, fusión real. Vamos a ver cómo se llama esa fusión real. Esa fusión real se llama mesodermización. Si en este momento de la vida estamos hablando entre la novena a décima semana, inclusive a fines de la octava, no hay una buena mesodermización, ¿qué se va a dar? ¿Qué malformación se da? Hendidura palatina o paladar hendido. ¿Está bien? Esa es la razón. Miren la semana, ¿no? De los cuidados que tiene que tener la mujer gestante, ¿no? Y de todo su cuerpo funcione bien en realidad, ¿no? Que se den todos los factores. Acá tiene que darse, les decía pues que todas estas estructuras vienen del primer acto. El mesénquima tiene que tener una calidad de células en su ectomesénquima para que se forme todo adecuadamente. Y ahí intervienen específicamente estos dos, la proteína morfogénica ósea y el factor de crecimiento filoelástico. Ahí intervienen esos dos factores muy importantes. El factor de crecimiento filoelástico y la proteína morfogénica ósea son fundamentales en ese mesénquima de ese primer arco para que se dé todas estas organogénesis, ¿no? Para que se forme adecuadamente. Es así como se unen los dos procesos o dos crestas palatinas por mesodermización, ¿no? Y se fusionan hacia la parte de delante con lo que es el paladar primario, ¿no? Formando así el paladar duro y el paladar blando. Solamente ese es el resumen para ver el cambio de posición vertical oblicua, 6-7 semanas, 7 a 8 semanas, posición horizontal, 9 a décima semana, fusionados. Para que se fusionen, acá sí hablamos de una fusión real que se llama mesodermización. En cambio, en la cara vimos que solamente se llamaba fusión aparente, que se conoce con el nombre de consolidación remodeladora. Consolidación remodeladora es una fusión aparente que se da a nivel de los procesos faciales, donde en realidad no están separados los procesos, están unidos, solamente que se ven surcos, se ven como que hay un desnivel, y la consolidación remodeladora lo que va a hacer es hacer una remodelación como si fuera una cirugía plástica, ¿no? Remodela bonito, lo cierra bonito y ya está. En cambio, a nivel del paladar sí se ve una fusión real llamada mesodermización. Cualquier alteración en este momento o en esta etapa de la vida se producen las hendiduras palatinas.
sutura palatina. Muy bien. Es así como se pone el paladar primario y el secundario. Ya esto ya lo hemos visto, se separa la cavidad nasal de la cavidad bucal, se ha formado todo el techo de la cavidad bucal. Los mecanismos de fusión lo tienen acá en el resumen, ya les dije. Hay una fusión real, hay una fusión aparente. La fusión aparente, consolidación remodeladora, ¿no? Es como una cirugía plástica. La fusión o la mesodemización sí es una fusión real. Acá sí podemos decir que es una fusión real, ¿por qué? Miren, cuando se unen los dos procesos palatinos o crestas palatinas, les dije que todo tiene epitelio. Miren, el epitelio primero se afronta y tiene que haber ahí como una especie de, yo digo, explosión. Los otros dos epitelios, si se juntan, no tienen nutrición. Entonces comienzan a nivelarse, se empiezan a morir, ¿no? Y empieza a desaparecer. Miren cómo desaparece el epitelio por apoptosis y los dos mesénquimas de cada cresta se fusionan, ¿no? Y ahí se forma así lo que es el paladar primario. Miren acá se ve más bonito. Los epitelios se afrontan, se disgregan, se rompen. Luego vienen las dos crestas, o mejor dicho, los dos mesénquimas de las crestas. El mesénquima de cada cresta comienza a crecer, a proliferar y luego se fusiona. Formando así el piso de ¿qué? Esto sería el piso de ¿qué? El piso de la cavidad nasal, ¿sí? El piso de la cavidad nasal, porque esta es cavidad, esta es la tabique nasal, esta sería la cavidad nasal. Miren, el epitelio se remodela arriba y va a formar el piso de la cavidad nasal, porque este es el tabique. El epitelio se remodela abajo y forma el epitelio del techo, el paladar duro del paladar blando. Que ya saben ustedes que hay una mucosa. ¿Qué tipo de mucosa hay en el paladar duro? Muy bien. ¿En el paladar blando? ¿Ya? Entonces es así como se fusionan. Miren, esto de acá, este epitelio es el epitelio de la cavidad nasal, de su piso, epitelio respiratorio. Y esto que está acá, todo esto es el paladar, el techo, ¿no? Y miren, este es el epitelio del techo de la cavidad bucal, ¿no? Que se ha remodelado para formarlo, ¿no? Y formar así la mucosa palatina. ¿Alguna pregunta hasta acá? Estamos bien. Son los minutos todavía, ¿no? No, ya está. Pensé que me iba a faltar tiempo para el paciente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya hemos ido hablando a medida que hemos avanzado de las malformaciones que se puedan dar, ¿no? Entonces, las malformaciones faciales, ya ustedes ya los conocen. Hay que tener en cuenta, uno de cada 800 casos se dan por factores genéticos. Por ejemplo, porque, por ejemplo, no ha habido liberación de señales moleculares, no ha habido liberación de genes morfogénicos, o factores de crecimiento fibroelástico, o proteínas morfogénicas, esos son genéticos. Entonces, en escasez o ausencia, ahí también se dan ese tipo de manifestaciones, ¿no? Se pueden dar también por factores ambientales teratógenos, la madre gestante, los 3 primeros meses, crucial que se cuide, pero así, ¿no? Los radioseptis, el tabaquismo, ciertos factores externos también son teratógenos y podrían, en esta etapa, podrían producir malformaciones, ¿ya? Algunos factores son de origen desconocido, ¿no? El famoso labio leporino es justo esas dos patitas del nasal interno, de los nasales internos que no se unieron. Tienen que unirse para que formen el proceso maxilar, o sea, para que formen el filtro. Entonces, al no unirse, y eso estoy hablando a nivel de tejido blando, nada más, se forma el labio leporino que, como saben ustedes, viene de este animalito, de esta parte media, por lo que se ve así, ¿no? El labio leporino, en este caso está afectando solamente el tejido blando, labio leporino se llama. Pero el nombre más común, y en el examen vamos a poner hendidura labial media, ¿ya? Hendidura labial media es un nombre más apropiado. Entonces, falta de fusión, ¿de qué procesos, Andrea? Nasales externos, internos, nasales internos, ¿ya? Ya está. Miren acá. Tenemos, parecía que fuera solamente a nivel tejido blando, ¿sí o no? Porque no veo en el reborde. No se ve palabra, no se ve. Si fuera el labio, sería, ¿qué nombre le pondrían? ¿Le seguiría llamando hendidura labial media? Hendidura sigue siendo, labial también sigue siendo.
¿Media o lateral? Lateral, mira. Ambos lados acá, o bilateral en todo caso. ¿Cuál sería la causa? ¿Quién no hacía funcionar? ¿Se llega diciendo los nasales internos nada más? Los maxilares también. La respuesta sería falta de fusión de los nasales, del proceso maxilar con el segmento intermaxilar, ¿ya? Segmento intermaxilar. Acá, en esta de acá. Acá se está afectando el labio, tejido blando, la parte palatina, el reborde y el paladar, miren, hasta atrás. ¿No es cierto? Entonces, esta hendidura sería hendidura labio-palatina anterior y posterior. Anterior y posterior. Y es de un solo lado, no está en la línea media, es lateral. Si se dan cuenta, ha afectado la fosa nasal, o sea, el ala de la nariz. Está deforme, no está deforme acá, solamente este lado, unilateral. Hendidura labio-palatina unilateral. Y vean cómo se está afectado la forma del ala de la nariz, ¿no? Entonces sería afectado acá igualmente el proceso maxilar con el segmento intermaxilar. ¿Por qué digo proceso maxilar? Porque la cresta también viene del proceso maxilar, ¿ya? Y esto es lo mismo. Y muchas veces en la cirugía, cuando empiezan a hacer este tipo de cirugías para solucionar el problema, empiezan primero por la parte externa y tiene que ser paulatino, ¿no? Yo he visto un caso justo a los 2 meses de nacida, o 3 meses de edad, ya le empezaron con la primera cirugía. Y la primera cirugía, cuando es un labio palatino, anterior y posterior, un solo lado, unilateral, empezaron primero la primera cirugía de vista de 3 meses, la parte superficial, primero acá. Cuando la vida ya empezó a ganar más peso, estamos hablando de 7 meses, 8 meses, sí, más o menos, 7 meses sería. Le hicieron otra cirugía para ver lo del paladar, ¿no? Entonces, cuanto más temprana es la cirugía, se soluciona bastante bien, ¿no? Es un caso como este. Hendidura labio, reborde, palatina. Y acá, ¿cómo le pondrían el nombre a esa malformación? ¿Qué cosa habrá pasado ahí, no? ¿Quién nos habrá unido ahí? Para que dé la parte del dorso de la nariz. No hay. Los nasales internos se han afectado, ¿no es cierto? Y se ha producido otra hendidura, pero no es abierta, ¿no? Se le llama hendidura nasal media. Y esto hace pues que los ojos también se separen, ¿no? Esta zona sea bastante ancha y como que los ojos estén más separados. Es lo que se conoce como hipertelorismo, algo por ahí. Pero ahorita lo que quiero que vean, que también esta es una malformación facial producto de la fusión adecuada o de la consolidación remodeladora de los nasales internos, ¿no? Hendidura facial nasal, hendidura media nasal. Y vean acá, ¿cómo se llamaría esto? Está afectado el labio nada más, está en el medio, ¿no? No, una hendidura labial, bien separada está. Este es labio, ¿qué cosa falta acá? Ese pedacito del medio, ¿qué falta? ¿Qué falta acá? ¿El qué? Claro, la parte media, ¿no es cierto? El filtro, ¿no? Entonces aquí se ha afectado el nasal interno, los nasales internos de la parte inferior, bastante notorio, están separados. La fisura palatina no solamente se puede dar a nivel del paladar duro, se puede dar en el paladar blando, inclusive a nivel de la úvula, produciendo esto que se llama úvula bífida. La úvula, todo esto debe hundirse y debe ser una sola úvula acá atrás. Y miren, se ha separado, ¿no? Úvula bífida. Esto se llama hendidura facial oblicua, ¿no? Falta de fusión del proceso nasal externo con el proceso maxilar. Proceso nasal externo con el proceso maxilar, ¿no? Hay una comunicación.
y se ha quedado abierto, dejando expuesto ese conducto nasolacrimal, ¿no? No se ha formado adecuado. ¿Cómo es? Hendidura facial oblicua. Procesos afectados, el maxilar con el nasal externo. No ha habido una buena consolidación remodeladora, que es una fusión aparente. Ya conocemos esto, también hay malformaciones faciales de origen sindrómicos, como por ejemplo el síndrome de Treacher-Collins, ya lo conocemos, ya aquí ya están asociados también otros signos más, ya es de tipo sindrómico, ¿no? Pero igualmente tienen la deformación de la cara. Bien, hasta ahí por ahora, chicos.